Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Orán, Salta, Argentina, Gabriel con palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de Amós, este profeta de Dios que fue elegido. Vamos a aprender quién era Amós y realmente lo que Dios le había encargado a este profeta. Antes de ir a la palabra de Dios, porque va a estar referido a la palabra que en el libro de Amós nos va a enseñar realmente lo que Dios quiere hablar al pueblo. Ayer estuvimos todo el día predicando en los hospitales, en las plazas, en los cajeros, donde la gente está retirando el dinero hasta altas horas de la noche, llevando el mensaje de salvación en los parques. Y realmente cuando llegué a estos lugares me habían dicho que todos conocen la palabra de Dios. Había quebranto, había arrepentimiento, gente que se quebrantaba y lloraba delante de la presencia de Dios. Uno llevó la palabra de Dios, uno habló que Jesucristo viene pronto, que hay que arrepentirse, lo que Dios nos manda en este tiempo. Y hoy vamos a aprender que en el libro de Amós realmente nos enseña lo que Dios quiere y lo que hacía Dios a través de este profeta a los pueblos cuando los llevó a predicar. Primeramente en el libro de Amós vamos a leer el capítulo 8, versículo 11, y leemos la palabra de Dios. Y dice así, en el nombre de Jesús: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Alabado sea Dios. Habrá hambre no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ayer se notaba en la gente quebrantada, en los niños que preguntaban, en los jóvenes que se acercaban, en la gente que se arrepentía porque se había alejado del redil. Amós significa, en hebreo, Amós significa portador y carga, o carga. Se refiere a la pesada responsabilidad que el Señor le había dado a Amós al vertir al reino de Israel. Portador o carga, una responsabilidad. Y ayer cuando predicaba, realmente me daba cuenta que era una carga muchas veces pesada, llevando y siendo portador de esa responsabilidad de hablarle al pueblo, a un pueblo que no está hambriento de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. La atención que ponían. Hace mucho tiempo que vengo evangelizando en diferentes naciones, pueblos, ciudades, pero el quebranto, esos ojos que caían lágrimas, personas que realmente se acercaban para que después orara por ellos, porque realmente estaban hambrientos, no de las cosas del mundo, sino de la palabra de Dios. Había quebranto en ellos. Y ahora entendemos a Amós realmente esa carga, esa responsabilidad, portador de la palabra de Dios a ese pueblo de Israel que no quería escuchar, que estaba en su rebeldía. ¿Cuál es la profecía de Amós? Porque vamos a aprender quién era este profeta también. Vamos a aprender realmente que tenemos que ser como Amós también muchas veces. Amós advirtió a los israelitas que serían destruidos si no se arrepentían. Profetizó que debido a los que los israelitas habían rechazado a los profetas del Señor, el Señor retiraría a los profetas de entre ellos. Amós también advirtió a las naciones que colindaban con Israel y Judá que también serían destruidos. Amós tenía esa carga, esa responsabilidad que Dios le daba para llevar la palabra de Dios. Hoy Dios nos pregunta: ¿queremos ser como Amós? ¿Estamos siendo como este gran profeta, pequeño entre todos, que llevaba esta carga, esta responsabilidad
era portador de la palabra de Dios. Hoy estamos siendo portadores de la palabra, estamos llevando al pueblo esta advertencia. El libro de Amós hace hincapié en los profetas. Realmente Amós explicó que Dios se vale de los profetas para llevar a cabo su obra. Advirtió de los juicios que están a punto de venir sobre el pueblo de Israel, porque habían rechazado a los profetas. Hoy en día, pocos profetas se ven, muchos hablaban, muchas personas se acercaban y me decían que, o personas que he hablado en este tiempo, que no hay personas que estén advirtiendo al pueblo en estos últimos tiempos. No hay Juanes del Bautista, esa voz que clama en el desierto. No hay esas personas o estos hombres de Dios, pocos se ven caminando y hablando de los juicios de Dios, de los que se vienen, porque estamos en un tiempo final. Hoy Dios nos quiere hablar a través de este profeta de que realmente nosotros tenemos que ser portadores porque hay hambre de la palabra de Dios. No de pan y agua, como dice en el libro de Amós, sino que hambre de oír la palabra de Dios, de arrepentimiento de pecados, de reconocer a Jesucristo como Salvador. Amós, en el antiguo, en el hebreo, fue uno de los 12 profetas hebreos conocidos como el profeta menores. Era un pastor, productor de higos, en el límite del desierto de Judá. Era un simple pastor, un productor de higos, que fue llamado por Dios de uno de los más pequeños de los profetas, porque los otros fueron echados, los otros fueron calumniados, apedreados, pero Amós, siendo un simple pastor, un hombre de campo, portó esa carga, esa responsabilidad de advertir al pueblo de Israel. Hoy estamos llevando la palabra, estamos dejando un poco de cultivar, de trabajar, para ir a llevar la palabra de Dios. Hoy Amós nos enseña realmente de que él tenía pasión por el amor de Dios. Él realmente era obediente, temeroso, porque él fue al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que no quería escuchar, un pueblo que echó a los profetas, pero él fue y llevó la palabra de Dios. En este tiempo debemos de llevar la palabra a Dios. Debemos de estar ahí con esa responsabilidad, con esa carga, siendo portadores de la palabra de Dios, hacedores, no solo oidores de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo a que muchos amos se levanten en el nombre de Jesús, a que muchos profetas evangelistas se levanten a llevar la palabra de Dios. Porque aquí la palabra nos dice, aquí vienen días, dice que Jehová el Señor, los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y ese hambre está hoy, esa sed está hoy de la palabra de Dios. Porque se ve el quebranto, se ven las personas que realmente están necesitando volver al camino verdadero que es de su salvación, al camino de Dios. Por eso hoy te aliento a vos, mujer, hombre, joven, si Dios te ha hablado en este tiempo, sé como Amós, lleva esa responsabilidad en el nombre de Jesús. Ve a advertir al pueblo. En este tiempo hemos estado en los cajeros donde se concentra mucha gente, hay largas colas y ahí parado predicando el Evangelio, hablando de los juicios finales, de los tiempos finales, de que hay que arrepentirse, que hay que recibir a Jesucristo, que Jesucristo viene pronto y que realmente tenemos que arrepentirnos y volver al camino de la salvación. Amén. Hoy Amós nos enseña de que realmente hay veces que Dios nos da una carga, una responsabilidad, y muchas veces no queremos ir. Somos como Jonás,
vamos a otro pueblo, no queremos predicar, no queremos hablar del amor de Dios, nos enojamos como se enojó Jonás. Jonás tuvo que pasar muchas cosas para que se diera cuenta de que realmente Dios lo había mandado a un pueblo para que escuchara la palabra de Dios. Ese pueblo escuchó, ese pueblo entendió, ese pueblo se puso en ayuno, ese pueblo fue salvo en el nombre de Jesús. Dios le dio una oportunidad. Jonás no entendió el llamado. Por eso seamos como Amós, simples, el profeta más pequeño quizás de entre todos, pero él fue un portador, tuvo esa responsabilidad de llevar esa carga para que escucharan la palabra de Dios. Amén. Dale gloria y honra a Dios por esta palabra y este aprendizaje que tenemos hoy para que nos demos cuenta que debemos de ser portadores de la palabra de Dios, porque hay hambre en el pueblo de escuchar la palabra de Dios. Amén. Te bendigo, que tengas un bendecido fin de semana en el nombre de Jesús. Y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.